Buenos días, bienvenidos a una edición más de su programa Imperio de Ley. Mi nombre es Jorge Huerta, estoy a cargo de la conducción. Y el día de hoy vamos a tener a bien como invitada principal a la doctora Rosa María Bartra. Ella es congresista, miembro de la Comisión Permanente y expresidenta de la Comisión Lavallato y 2 veces miembro y presidente de la Comisión de Constitución. Ciertamente, gracias doctora Rosa María por estar aquí con nosotros. A usted las gracias por la invitación. Vamos a entrar rápidamente en materia. Se ha venido especulando mucho acerca de que usted supuestamente habría favorecido dentro del informe final de la Comisión Lavallato al doctor Alan García Pérez, al difunto Alan García Pérez. ¿Qué opina usted de las personas que afirman de que usted ha blindado a Alan García Pérez? Bueno, primero que esto no es nuevo. Esto empezó prácticamente desde el inicio de las labores de la comisión a mi cargo. Y siempre existió ese interés de que la comisión acusara al fallecido expresidente García. Primero yo tendría que decirle que la función de acusar no le corresponde al Congreso de la República. Hay una diferenciación. El Congreso de la República jamás va a poder acusar a nadie porque no está dentro de sus competencias. El Congreso hace investigación de carácter político y busca responsabilidades políticas. Siendo que este era un mega caso de corrupción, abarcaba un periodo de tiempo en el cual las empresas brasileñas habían sobornado a funcionarios, presidentes, expresidentes, ministros, políticos, periodistas, periodistas, árbitros, ahora que está recién en el caso de arbitrajes, estudios de abogados, universidades, centros de investigación, porque quienes han hecho investigación también han hecho informes que favorecían a Odebrecht. En este marco de una investigación mega compleja hay que diferenciar quiénes necesitan o tienen ante juicio, es decir, que necesitan una acusación del Congreso de la República para que puedan ser procesados. Y en ese aspecto solamente estaba el expresidente Ollanta Humala y sus ministros. Alan García no lo necesitaba. No necesitaba. Desde el 2014, que lo investiga el Ministerio Público a cargo del fiscal Pérez, estaba completamente libre para acusarlo, para denunciarlo, para pedir es decir, todos los actos de investigación. O sea, digamos que él no necesitaba, del Congreso absolutamente nada. No necesita, y desde 2014, 5 años, él tiene a su cargo esa investigación y la tuvo hasta antes de su muerte y la tuvo hasta antes de la presentación del informe, la tuvo todo el tiempo. Es decir, el único que puede acusar a cualquiera de los involucrados que no tienen antejuicio, entre ellos el expresidente García, es el fiscal a cargo de la investigación, el Ministerio Público y el fiscal a cargo de la investigación. Así que eso de encubrió y hay un delito solamente denota desconocimiento de las funciones del Congreso y de las funciones del Ministerio Público y además un interés en desprestigiar el informe. Digamos que se establece una diferenciación entre los poderes. Bien, tenemos el Congreso que hace una suerte de control político, tenemos al Ministerio Público que es el titular de la acción penal y el Poder Judicial que es quien finalmente imparte justicia. Así es, que dirá si sentencia o no sentencia. Correcto. Bien, vamos un poco a lo que dice el informe. Ya. Siendo que el informe es una investigación de carácter político, lo que busca es responsabilidad política. Primero, en primer lugar, lo primero que busca es responsabilidad de carácter político. ¿Cómo se establece la responsabilidad política? Bajo infracción a la Constitución. El informe concluye en que hay infracción a la Constitución por parte del expresidente García, sí. Entonces, cuando dicen no han encontrado, porque antes decían no hay responsabilidad política, ahora dicen sí hay responsabilidad política, es verdad, dice el informe, pero no hay responsabilidad de carácter penal, no lo han acusado. Ya hemos dicho que el Congreso de la República no puede acusar absolutamente a nadie, salvo que se trate de un proceso de acusación constitucional, como por ejemplo los que hemos tenido contra determinados personajes durante este año. Ya, pero para el caso concreto, en el caso de Ana García, no correspondía, sin embargo la comisión concluyó que había responsabilidad de carácter político. Con respecto a la responsabilidad de carácter penal, ¿qué se dice? Lo han excluido. Es como si el expresidente García no hubiera estado presente en el informe nunca. No estuvo en el informe, se borró. Contrariamente a eso, yo le muestro, por ejemplo, una sola página del informe.
la página 487. Y le voy a pedir que si usted puede, lea solamente esto, no yo, porque después me van a acusar de seguir encubriendo, y a lo mejor la pueda mostrar a la cámara, especialmente el segundo párrafo, primero y segundo párrafo. Bueno, pero más allá de lo que indique esto, que queda claro, me gustaría también entrar a hablar acerca de la conclusión 36, que es algo que se estuvo hablando respecto de la responsabilidad penal, y seguramente podría aclararnos por qué en todo caso no se le incluye como responsable penal. O sea, primero esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Segundo párrafo. Como le digo, le pediría que por favor... Bien, si ustedes lo podemos leer. Dice, sí, es decir, entre García, Cornejo y Cuba, se habría gestado el plan tendiente a lograr que el proyecto se concluya en los 18 meses exigidos por el expresidente, y para ello se necesitó que la obra se ejecutara por una empresa o por la única empresa que habría ofrecido lograrlo. Habría sido lograrlo, y esto es Odebrecht, y obviamente para que ello ocurra habría sido necesario que las entidades intervinientes tengan como cabeza o líder a personas cercanas o de confianza que puedan contribuir a la realización del plan. Lo menciono. Esta es la responsabilidad política, acá está, infringido el numeral del artículo 118 de la Constitución Política. Correcto. Aquí está en el aspecto penal, que es de lo que hablan. ¿Qué teníamos nosotros en ese momento abierto? En atención a lo dispuesto del citado artículo, corresponde señalar los elementos de sospecha identificados que permiten inferir una posible actividad criminal. Sin perjuicio de ello, el Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, ya ha iniciado investigaciones penales y ha realizado una atribución de cargos contra las personas involucradas en este caso, según el siguiente detalle. Investigación 07-2017 contra Alan García Pérez, Enrique Cornejo y otros. Está acá en el aspecto penal. ¿Qué se recomienda en base a esto? Porque esto va en línea... ¿Me permite, por favor? Sí, por supuesto. Esto va en línea ya con la recomendación. Recomendación número 1. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto de los hallazgos del presente informe y puedan ser tomadas en cuenta en las investigaciones penales que se encuentren actualmente en curso. ¿A qué investigación penal nos referíamos? ¿Quién estaba en esa investigación penal? Dígalo usted. En la que está resaltada allí, en la parte que comprende. Bueno, indica la García ¿Y Pérez. cuál es la recomendación que se pide? Está acá también, y ahí está. Conclusión, recomendación 1. ¿Qué se pide? Tenga en cuenta todo lo que hay en este informe e incorpórelo a sus investigaciones. ¿Qué hace después de conocido este informe del Ministerio Público? Dicta impedimento de salida del país contra el expresidente García. El Ministerio Público se apoya y en sus argumentos, y eso es corroborable, usted lo puede revisar, en sus argumentos usa toda la información contenida en el informe, con respecto a los viajes, con respecto a las visitas a Palacio de Gobierno, con respecto a todos los actos que están contenidos acá. ¿Qué es importante? Y usted es abogado. Con usted voy a poder tener una... interpretación de carácter jurídico. Nosotros, al momento de cierre del informe, junio del 2018, no teníamos ni herramientas para poder tener delaciones, para poder tener información, porque tuvimos un bloqueo del Ministerio Público. Aquí está, le remitimos varios oficios al fiscal de la Nación, responde Pablo Sánchez Velarde, y que nos dice que no resulta viable gestionar lo solicitado por la presidencia de la comisión investigadora, y nos devuelven los 23 folios con los documentos. ¿Qué dicen acá? Que el Ministerio Público, como órgano persecutor del delito y titular del ejercicio de la acción penal, etcétera, no nos pueden a nosotros permitir interrogar, no nos pueden permitir acceder a información, porque decían que todo está bajo el marco de la reserva. Aún el Ministerio Público no nos permitió ir más allá. Aún así, fíjese usted, nosotros en diciembre del 2017 citamos al señor Nava. Sí, justamente quería entrar a eso. Pese a todo esto, citan a Luis Nava. Así es, citamos al señor Nava. Pese a que él no había participado en la línea 1 del metro y no había participado en ningún gobierno. Yo escuché que usted lo dijo. En nuestras hipótesis, habían hilos conductores. ¿Cuáles eran estos hilos conductores que usted encontró? Las visitas de Nava, de Barata a Palacio de Gobierno, y que aparecían como que el que había recibido y el que se había reunido era Nava.
Correcto. Pero, entonces, sí, ¿qué cosa fue hacer Barata en las visitas que hacía de acuerdo a los registros a Nava? Al señor Nava, venga y contéstenos, ¿no? ¿Para qué fue? No que él iba solamente a coordinar visitas para inaugurar obras, y ahí está el interrogatorio, y el interrogatorio ha sido público. Ahora bien, le pido que me permita hacer un paréntesis acá. He escuchado a muchos congresistas, muchos, decir, no, ¿por qué no pusieron nada? ¿Alguna vez ellos fueron a interrogar a García? García estuvo por 8 horas interrogado en la comisión. ¿Estuvieron para interrogarlo? ¿Estuvieron para interrogar a Nava? Nunca. Nunca se acercaron a la comisión para realmente hacer actos de investigación por los cuales ahora reclaman. Muy bien, cierro paréntesis. Y ahí me refiero a casi todos los congresistas que aparecen ahora por medios de comunicación vistiéndose de puridad y señalando con el dedo. Correcto. El señor Nava negó ante la comisión enfáticamente que haya existido algún indicio de corrupción. Nunca habló de dinero, es más, dijo que el señor Barata solamente iba para ver temas protocolares de visita o inauguración de obras. Dijo que el señor Atala iba para conversar de temas amicales con él y que alguna vez para llevarle pollo a la brasa. Dijo que el señor García no tenía absolutamente nada que ver. Eso iba, ¿no lo mencionó para nada? Nunca. ¿O lo menciona para simplemente para decir que habían temas completamente usuales, protocolares? Así es, y que eso no significaba nada. Pero ojo, él empieza diciendo: vengo acá con apercibimiento del Ministerio Público porque ellos me tienen investigación abierta y yo no puedo obstruir en caso de que vaya más allá de la investigación que ellos me tienen. Correcto. Es decir, Nava ya venía siendo investigado por el Ministerio Público, y estoy hablando del 2017. Cuando el informe cierra, en junio del 2018, que cesan las funciones de la comisión investigadora, ¿había acaso la declaración de Atala? No, no estaba. ¿Había acaso la declaración de Nava? Ojo con las declaraciones de Nava. ¿Cuándo las dice? Porque primero es que el hijo señala al padre. Encarcelan a Nava, el hijo de Nava señala al padre como receptor de dinero. Encarcelan al padre, encarcelan a Nava, es decir, y Nava ha hablado hace 10 días. Bueno, los últimos días, ciertamente. Entonces, ¿el informe cerró cuándo? El informe cesa en sus facultades de investigación en junio del 2018, hace año y medio, casi año y medio. Bueno, estamos hablando de que Luis Nava recién habla acerca de estas relaciones con Odebrecht, sin embargo, de García. Así es, sin embargo, fíjese usted, no solamente dando por cierto todo lo que ha hecho Nava, que eso tendrá que ver pues el Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento si todo lo que ha hecho él es cierto. Si corrobora o no corrobora, ese es un tema que se verá ahora y que a mí no me compete negar o afirmar. Si hubo o no es entrega de dinero, será cuestión de que se investigue. Yo no puedo, de ninguna manera, no soy juez, no soy fiscal, adelantar algo sobre eso. Pero lo que sí es cierto es que no se podía, en ese momento, en el 2018, adivinar lo que el señor Nava iba a decir año y medio después. Y nosotros, como Comisión Investigadora del Congreso de la República, nos basamos en documentos públicos que se obtiene válidamente frente al cierrapuertas que tuvimos del Ministerio Público para poder interrogar a Barata, para poder acceder a documentación que ellos pudieran tener. El Ministerio Público, y se lo dejo para que lo tenga, nos bloqueó toda posibilidad de investigación. Entonces no se puede pretender que nosotros, habiendo levantado el secreto bancario del señor Alan García, habiendo levantado su secreto tributario, habiéndolo interrogado, habiendo obtenido toda la información pública... Habiendo levantado el secreto bancario, telecomunicaciones, bursátil... No. No se dio nada. No, nadie dijo que le haya dado. Es más, también he escuchado al excongresista Sergio Tejada salir a hablar del tema. Cuando el señor Tejada, en una comisión que duró casi 5 años, en una comisión... La mega comisión, que tendría que aclararse cuánto invirtió en esa investigación. Lo que dice él habla o aborda el tema por el tema de la inversión, ¿no? Que su comisión solamente invirtió 3 millones... Okay, ¿qué encontró contra Alan García? Encontró un desbalance patrimonial, porque él concluye, y yo he escuchado, a menos que él salga y diga lo contrario, he escuchado que él dice que no han encontrado desbalance patrimonial. Él lo dice, y esto era una investigación en la cual un soborno tendría que haber sido verificado. ¿Por qué el señor Tejada no vio el tema de Nava? ¿Por qué el señor Tejada no vio también lo de las loncheras? El señor Tejada investigó solamente a Alan García.
La comisión que yo presidí ha investigado 17 años de 4 gobiernos. Y el mismo señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando en su audiencia de prisión preventiva le piden su descargo, él dice: estoy aquí por los papeles de la comisión Lavajato, porque a mí se me acusa por lo que ha investigado esa comisión y está contenido en su informe. Entonces, para quienes dicen, ¿qué encontró la comisión?, yo les diría eso. Y le preguntaría al Ministerio Público, directamente al fiscal provincial José Pérez, ¿qué tuvo contra el señor García cuando no tenía y no tuvo ningún impedimento? Él no necesitaba de un informe del Congreso para investigar. ¿Por qué no tuvo lo de Nava? ¿Por qué lo tiene recién ahora? Bueno, podría acusarlo, claro, porque tuvo que apresarlo. ¿No es cierto? Tuvo que apresarlo y ahora el señor está hablando. ¿El Congreso de la República puede apresar a alguien? No, no tiene la facultad, no tiene la facultad, en todo caso, para poder Entonces, apresar a alguien. Nosotros con instrumentos públicos avanzamos determinando responsabilidad en 123 personas. Nosotros hablamos de los Eso es lo que le quería consultar. ¿Cuál fue el universo de investigados? Estamos hablando de 600 investigados inicialmente. 600 investigados. ¿Y finalmente a cuántos se recomendaron para que se investigue? 123. 123. 123, dentro de los cuales están los señores Graña, por ejemplo, el señor Humala, la señora Heredia, está la señora Villarán, que nosotros fuimos los primeros que la sentamos a la señora Villarán y los primeros que hablamos de la corrupción por Odebrecht y por OAS, cuando ellos decían que ellos jamás habían dado absolutamente ningún favorecimiento a cambio de una coima. Al igual que Nava, Villarán también mintió bajo Por supuesto, también mintió bajo juramento, pero a diferencia de algunos investigados, con la señora Villarán nosotros encontramos documentariamente una diferencia enorme entre los ingresos y los egresos del gasto en la campaña por el no a la revocatoria. Habían diferencia de muchos millones y eso estaba acreditado. Entonces tuvimos los elementos de convicción para poder recomendar que el Ministerio Público investigue. Y el Ministerio Público investigó muchísimo después que la comisión había encontrado eso. Entonces, diametralmente diferente al caso Alan García. Que recién se ha conocido hace una semana. Si nosotros hubiésemos tenido esta información, el señor Nava, que fue interrogado en la comisión bajo juramento, no, pero Nava no iba a decir absolutamente nada. Pero entonces Alan García estaba vivo y evidentemente Luis Nava no iba a soltar ningún tipo de información. Es importante lo que usted acaba de decir. El señor García estaba vivo y el señor Nava estaba libre. Por lo tanto, no se pueden comparar las condiciones que tuvimos en el momento que investigamos al momento que estamos ahora. Y pretender ahora elucubrar. He leído hoy día en un diario de circulación local a un abogado, bueno, en realidad no sé, ya sí lo será, hablar de que nosotros habríamos cometido un delito. ¿Cuál delito? Si ¿cuál es el Congreso, el tipo penal que él cita? Encubrimiento real. Encubrimiento real. Entonces, yo creo que estas personas tienen una desesperación por que el informe no tenga la relevancia que debe tener. El informe recomienda investigación por el caso gasoducto, que desde mi perspectiva es el caso más corrupto que ha conocido la historia de nuestro país. Y hay algo importante que le voy a decir y que le rogaría que lo vea, incluso en el seguimiento que periodísticamente y legalmente se debe hacer. El Centro de Convenciones es un proyecto absolutamente manchado, de acuerdo a la investigación, por actos de corrupción. ¿Sabe que eso está dentro de los proyectos ahorita para ser impulsados por Proinversión? Es más, el proyecto Chavimochic, del que nadie quiere decir nada y del que aparecieron codinomes como aparecieron por gasoducto y aparecieron por Olmos y aparecieron por Chavimochic. ¿Qué está haciendo el Ministerio Público al respecto? ¿Qué hay? Bueno, habría que preguntarle en todo caso al fiscal que está a cargo de todo esto. Fíjese usted qué importante que es. ¿Sabe qué creo yo que hay acá? Es decir, que el informe nos sirve para tratar la inmensa corrupción que fue develada allí, para tapar el hecho de que se haya firmado un acuerdo que habla solamente de 4 proyectos. 4 proyectos, nada más. O sea, para los otros no hubo ningún acto de corrupción. Entonces, ¿no hubo corrupción en Rutas de Lima? ¿Usted considera que se pretende trasladar la responsabilidad, en todo caso, a la comisión versus quien tiene la titularidad de la acción penal? Absolutamente. En el caso específico de la investigación al fallecido expresidente García, absolutamente sí. Porque el Congreso
independientemente de lo que pueda haber investigado, de lo que pueda haber hallado, de lo que esté en el informe o no, no significaba de ninguna manera un requisito para que el Ministerio Público actúe. El Ministerio Público siempre pudo actuar. Es más, no solamente el Ministerio Público, sino que todos los congresistas que ahora dicen, nosotros en ese momento exigíamos y pedimos y no lo hice. ¿Por qué no denunciaron al Ministerio Público? ¿Qué los impedía a denunciar ante el Ministerio Público? Es más, el día de hoy, ¿por qué no van al Ministerio Público y denuncian los hechos que según ellos deberían haberse puesto y no se pusieron? Víctor García Belaúnde hizo unas declaraciones indicando de que al momento de que se debatió la cuestión previa hubo una votación, 2 votaciones en favor y 3 votaciones en contra. ¿Fue así? En la cual usted votó para que se excluyera del informe al señor Alan García Pérez. ¿Es lo que dijo? Sí, primero yo voy a rechazar la palabra excluir, porque excluir significa estuvo y votamos para que lo sacaran. ¿No es cierto? Y algunos votaron para que se sacara y otros votaron para que se quedara. Eso nunca ocurrió. Nosotros elaboramos el informe en base a los elementos de convicción que en ese momento teníamos. Levantamiento de secretos, toda la investigación del proceso, todos los responsables que se determinaron allí. Se determinó, por ejemplo, que se investigue por enriquecimiento ilícito al señor Enrique Cornejo, y eso recién fue ampliado por el Ministerio Público después que el Congreso determinó que fuera así, por ejemplo. Sin embargo, por eso es que le digo, no podemos hablar de exclusión. Sí hubo un pedido para que se incluyeran determinados delitos. ¿Quiénes votaron? Pero sin ningún elemento de convicción. O sea, decían, pónganlo, porque después el Ministerio Público ya se encargará pues de ver si eso o no. Sí, pero vamos a la votación. Vamos a la votación. Ya, pero lo que pasa es que hubo un pedido para que sin ninguna prueba se pudieran poner determinados delitos en el informe. ¿Quiénes votaron a favor? El congresista Víctor Andrés García Belaúnde y el congresista Gilbert Violeta. Votó en contra el congresista Mulder, la congresista Beteta y yo, porque no habían los elementos de convicción que fundaran ese pedido. Pero aquí es importante el voto sexto, porque se habla de que nosotros impedimos que un informe en minoría que tenía los elementos de convicción para que esto pudiera avanzar, no sé a qué podría haber avanzado si no había, esto no era una ruta para nada, del congresista Humberto Morales. Okay. ¿Sabe cómo votó el congresista Humberto Morales? Votó en abstención. O sea, se abstuvo de votar. Se abstuvo de pedir que se incluyeran los delitos que en ese momento pedían el congresista Violeta y el congresista García Belaúnde. Entonces, dígame usted, y el argumento fue pues que no habían los elementos de convicción que fundaran un pedido de ese tipo. Cuando uno investiga, y usted lo sabe porque es abogado, debe tener, para poder recomendar investigación, ¿no? Para poder impulsar... reunir todos los indicios suficientes, pues, ¿no? Si no había la declaración de Nava, no había la declaración de Atala, no había sindicación alguna, no teníamos más información de Brasil, y más bien todos habían dicho que no tenía nada que ver en base a qué acusábamos. Por eso yo me reafirmo en todos y cada uno de los argumentos que he dicho desde el momento de la investigación, cuando se debatió y se sustentó, y cuando he ido a cuanto medio de comunicación hay. Investigamos responsabilidad política. ¿Encontramos responsabilidad política? Sí. ¿Está en el informe? Sí. ¿Había investigación penal en curso que nosotros recomendamos que se continúe? Sí. ¿Está en el informe? Sí. ¿Está en las recomendaciones? Sí. Entonces, todos los hechos en los cuales estuvo involucrado, no solamente el señor García, sino todos los que tienen recomendación de investigación en este caso, ¿están en el informe? Sí. ¿Hemos pedido que el Ministerio Público tome en cuenta el informe? Sí. Entonces... Dicho sea de paso, el Ministerio Público se apoya en las recomendaciones para poder... No en las recomendaciones, en el cuerpo del informe. En el cuerpo del informe para solicitar el impedimento de salida de PPK y de Alan García Pérez. Así es. No, lo de PPK incluso para pedir prisión preventiva. Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el mismo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces... ¿qué más hay en este informe? Muchísima información con respecto a la responsabilidad de 123 personas. Todo lo que yo siento es que lo que hay, por un lado, es un afán de desacreditarme, de hacer una campaña en contra mía y por ende desacreditar el informe para poder limpiar
a todos los que sí están contenidos documentadamente ahí. Pero usted rechaza categóricamente a quienes dicen que usted blinda o blindó en su momento a Alan García Pérez. No se ha blindado a ningún personaje, a ninguno. Y hay algo más. El informe no es de Rosa Bartra. El informe fue de una comisión multipartidaria integrada por integrantes de todos los partidos políticos representados en el Congreso al momento que inició el informe. Estaban todas las fuerzas políticas. ¿Qué opina usted? No lo aprobó Rosa Bartra. En la comisión se aprobó por sus integrantes. Pero hay algo usted lo más. presidía en todo caso, ¿no? Sí, claro, pero el presidente solamente presenta, no define los votos de los demás. Y hay algo más, en el pleno del Congreso, porque uno podría decir, ya, este fue el informe que el equipo técnico preparó y lo presentó a la presidenta. Ok, pero fue votado por la comisión. Segundo, fue llevado al pleno. Y llevado al pleno fue votado en algunos casos por unanimidad. Fueron 11 proyectos los que se analizaron, 11 los que fueron votados, de los cuales varios fueron votados por unanimidad. Es decir, el análisis que se haga ahora del informe ya no es para Rosa Bartra. Correcto. Es para todos los congresistas que votamos el informe. Doctora Bartra, respecto a las últimas declaraciones de Luis Nava, ¿qué opinión le merece la investigación que ya se está haciendo respecto de las propiedades de la familia García, en este caso de la esposa Roxanne Chisman? Hubo un allanamiento en la playa de los Cocos de Asia. ¿Usted considera que estas diligencias corresponden respecto de todas estas declaraciones de Luis Nava? ¿Le parece apresurado, desmesurado? Yo no voy a calificar la actuación del Ministerio Público en este caso concreto, porque yo imagino que a algo irán a llegar. Tienen 5 años investigando. Así que yo imagino que después de lo que ha dicho el señor Nava, algo tendrán que mostrar. No se puede estar solamente lanzando fuegos artificiales. Pero sí hay algo que me llama la atención. ¿No deberían investigar a la familia García? Por eso le digo, yo no voy a opinar porque eso le corresponde al Ministerio Público y ellos tendrán una línea de investigación que imagino que presentará algún resultado tantos años después de haber iniciado. No deseo opinar. No me corresponde en realidad, no me corresponde. Yo respeto, a diferencia de algunos, la independencia que tienen los órganos constitucionalmente autónomos para poder determinar sus actos. Pero sí puedo presentar mi extrañeza, porque con respecto a muchos involucrados en el tema de los peajes, en el cual todos los limeños todos los días tienen que pagar actos corruptos, no se hayan impulsado investigaciones contra todos los involucrados. No se tenga ese proyecto como un proyecto emblemático de corrupción. La señora Villarán, uno más, ¿y quién más está investigado realmente por ese caso? Me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de coimas declaradas, entregadas a César Villanueva, no se haga absolutamente nada. ¿Se ha allanado a César Villanueva? ¿Ha conocido usted algún acto? No tenemos ningún antecedente. ¿Algún acto con respecto a eso? ¿Qué se ha avanzado con respecto a casos emblemáticos de corrupción como el caso del gasoducto? Son 20.000 millones que servirían para construir colegios, carreteras, hospitales. O sea, en todo caso, lo que usted me está indicando que se está concentrando más en atacar políticamente a una persona, a desprestigiarla. ¿Usted considera que es básicamente un ataque contra su persona y debería concentrarse en todo caso? Mire, contra mí hay ataques desde hace mucho tiempo. Esto, repito, no es nuevo. A falta de tener algún argumento con el cual acusarme, no soy corrupta. Yo no le he robado a nadie, no tengo ningún acto que pueda ser cuestionado en toda mi carrera política y trayectoria política, que es bastante larga. Entonces hay que inventar un pretexto y hay que tratar de darle vida. Lo pregunto porque ya hay personas que indican de que usted debería jurar cárcel. Sí, ¿no? sí. O sea, están queriendo incluso transgrediendo lo que dice la Constitución y el reglamento del Congreso, de que los congresistas no son responsables por sus votos, pretenden que todos los votos, porque, insisto, y esto quisiera que quede claro, el informe ha sido aprobado por el Congreso de la República. ¿Piensan meter presos a todos los congresistas? Quizá si hubiese sido un acto individual, pero no ha sido un acto individual en ninguno de sus momentos. Es más, las sesiones han sido públicas. Los documentos, y voy a pedir que documentos reservados se hagan públicos. El Ministerio Público tiene este informe desde noviembre del 2018.
Y quisiera que me acompañe en una reflexión que es importante. No solamente se ha enviado al Ministerio Público para que actúe en base a sus atribuciones y que investiguen los 11 proyectos que fueron investigados. Olmos, Chavimochique, el Hospital Antonio Lorena del Cusco, Alto Piura, el Centro de Convenciones, Gasoducto Sur Peruano, Carretera Interoceánica Sur, Rutas de Lima, Línea Amarilla. No solamente que se investiguen todos esos casos que la comisión encontró probada evidencia para poder iniciar investigaciones. No solamente lo que han hecho ahí, hay algo mucho más importante y que va al Poder Ejecutivo, a proinversión especialmente. Ellos tienen una norma en la cual si pasado un año de conocidos los hechos no han iniciado acciones, entonces el caso administrativamente prescribe. Yo creo que están jugando a que llegue noviembre, en el cual después de un año de haber conocido el hecho, no han tomado acciones para taparlo todo. Y yo creo que en un país que se ha desangrado por actos de corrupción no se puede permitir impunidad. Y seguir dándole vueltas y haciendo gran noticia, porque de esto se habla y se habla y se habla, sobre un hecho que el Ministerio Público ya investiga, que no tiene ningún impedimento para investigar, que no necesita el Congreso de la República, que no necesita una acusación del Congreso de la República. Bueno, no una acusación, estoy hablando mal, porque el Congreso no acusa. No necesita que el Congreso de la República interponga ningún tipo de acto para que el Ministerio Público actúe. Yo creo que es decididamente, no solamente para atacar a un político que ha sido crítico de los actos de este régimen y de los anteriores, sino que además es para distraer y tapar la gran corrupción que sí hay y que permanece oculta. Es evidente que su comentario va orientado a señalar de que la corrupción está del otro lado, de que lo que se pretende es tapar los actos de corrupción que habrían desde el lado del oficialismo. ¿Eso es lo que me está diciendo? Lo que le quiero decir es que yo no soy corrupta, que no tengo un proceso por corrupción, y que lo que he hecho durante todo este tiempo es trabajar para que lo que me lleva a hacer política sea realidad. Construir una patria segura, saludable, próspera y con oportunidades dignas para todos. Y que esas oportunidades no sean robadas porque hayan unos inescrupulosos que se enriquecen a costa de empobrecer al pueblo. En todo caso, si se quiere aperturar un tipo de investigación, tendría que hacerse contra todos los que participaron en esta... Contra todos los que votaron. Contra todos los que votaron. Contra todos los que votaron. Correcto. Porque ese ha sido un informe votado por el Congreso de la República. Y no existe posibilidad de procesar a alguien, a un congresista, por su voto. No estamos sujetos a mandato imperativo y votamos de acuerdo a lo que nuestras convicciones al momento de emitir un voto se imponen. Entonces, hablar de investigaciones penales, en todo caso tendrán que investigar pues a todas las comisiones investigadoras que en el pasado investigaron a Odebrecht e investigar sus conclusiones. Es más, también se habla del informe de la Comisión Pari. Ya. Y se dice, Pari lo vio. Muy bien, yo le tengo consideración al excongresista Pari. Reconozco el esfuerzo que hizo por investigar. Pero si uno revisa el informe que él tiene, no hay una sola recomendación de investigación a absolutamente nadie. No hay una sola Una sola, no hay ni una. No hay ni una, absolutamente ni una. ¿Qué opinión le merece eso? Insisto, yo no opino sobre el trabajo de los demás, pero sí llamo a la reflexión para cuando se dicen mentiras. El señor Tejada, ¿encontró desbalance patrimonial o indicios de coima al señor García? Independientemente de si gastó o no gastó, cuánto tiempo se tomó. ¿Lo encontró? No lo encontró. ¿El señor Pari encontró, tiene alguna recomendación de denuncia? Bueno, el hecho concreto está en que no lo hizo, El hecho concreto está en que nosotros descubrimos la mega corrupción de Odebrecht, de OAS, de Camargo Correa y de Queiroz Galbao. El hecho está en que nosotros iniciamos el destape gigante de la relación negada de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht. Y él termina renunciando, no porque hubo una mayoría que impulsó su vacancia. Él renuncia porque los hechos que había negado fueron probados.
y fueron evidenciados. Y salió lo de su banquito, y salió del doble juego que él tenía como funcionario y dando contratos a Odebrecht, siendo él el funcionario presidente del Consejo Directivo de Proinversión y ministro de Economía y Finanzas. Permíteme volver un poco a las declaraciones de Nava. Cuando se estaba realizando la comisión y cuando se le citó para que él pueda hacer sus descargos, declaraciones, etcétera, ¿qué es lo que dijo Nava concretamente para un poco confrontar con la versión actual que él tiene a la fecha? Él nunca habló de coimas, se le preguntó. Él nunca... ¿Pero él se atribuyó responsabilidad? Él dijo que el señor Barata iba a Palacio de Gobierno para tener reuniones de coordinación protocolar como inauguración de obras o visita de obras. Ok, no había corrupción. No había corrupción de ninguna manera, ni con él ni con nadie. Ni con nadie, ok. Bien, perfecto. Permíteme, por favor, ahora ir cambiando un poquito el tenor de la conversación para ir cerrando la entrevista. Sí, claro. Se critica mucho la visita que se tuvo ante los organismos europeos, acompañado usted de la doctora Karina Beteta, para efectos de poder participar o hacer un informe, me parece, ante la Comisión de Venecia y participar dentro de la Unión Parlamentaria. ¿Puede contarnos un poquito de qué fue o cuál fue en todo caso su participación en este viaje? Ya, antes de pasar a hablarle del tema internacional que nos ha tenido trabajando en la semana que pasó, quisiera cerrar el tema de la investigación con algo que es importante. A diferencia de otras investigaciones que han investigado personas, la comisión que yo presidí y que fue aprobada en la comisión y luego en el Pleno del Congreso, su informe, no investigó personas, investigó megaproyectos. Ese fue el objeto de la investigación, y encontrar las irregularidades, las posibles coimas, sobornos, dádivas que se hubiesen dado en el marco de la contratación de esos megaproyectos por parte de las empresas brasileñas a funcionarios que hubieran participado en él. Entonces queda descartado el hecho de que se haya buscado blindar a alguien cuando todo lo que pasó en cada proyecto está contemplado de manera exhaustiva en cada informe. El informe es público, yo invito a que lo lean, no repitan, lean el informe. De tal manera de que es el Ministerio Público que en todo caso debería haber individualizado cualquier tipo de investigación y que, entiendo yo, hasta la fecha no ha dado mayor resultado. Porque solo al Ministerio Público le corresponde eso. El Congreso de la República no es fiscal, no acusa. El Congreso de la República no apresa. El Congreso de la República no incauta cuentas. El Congreso de la República no dicta impedimento de salida del país, etcétera, etcétera. Pero finalmente, y para que quede claro, es el responsable de la acción penal y de la investigación el fiscal provincial José Pérez, y es a él a quien le corresponde. Que dicho ese paso no pudo cerrar el caso hasta la fecha, pues, ¿no? Porque esto lo viene teniendo el caso desde abierto 2014 desde y 2017. Entonces es por ahí por donde deben ir en todo caso los reclamos, y no por el Congreso de la República, que terminó su trabajo y ahí está el informe. Correcto. Bien, ahora, cerrado el tema. Con respecto al tema del Congreso, considero que ha existido un cierre inconstitucional. Pienso que hay un presidente de facto en este momento, que hubo un golpe para poder concentrar el poder en el presidente y para el presidente. El presidente ha roto la Cámara que lo vigilaba para poder hacer buen uso de nuestros recursos y tomar decisiones favorables a la patria. ¿Esta posición ha sido expuesta ante los organismos europeos? El presidente de facto ha cerrado inconstitucionalmente el Congreso, interpretando los actos del Congreso. Ha interpretado una negación de confianza, una denegación fáctica de confianza, cuando esa confianza le fue dada de forma expresa a través del voto. El Congreso votó. Sí, bueno, aprobando... un tema de temporalidad quizás. Es que no se trata ni siquiera de temporalidad, de que si el Congreso votó antes y el señor disolvió después. El mandato es expreso. La cuestión de confianza es votada en esa sesión o en la siguiente, en la cual es presentada, bueno, y es clara la posición de ustedes de que hubo un precipitamiento por parte del presidente. Comunica, es que no es precipitación, es una infracción grave a la Constitución. Bueno, se precipitó para posteriormente infraccionar. Claro, entonces eso requiere una comunicación oficial de la voluntad del Congreso expresada en la votación. El Congreso votó, aprobó,
y el señor interpretó los actos del Congreso para cerrar inconstitucionalmente el mismo. Y pidió una cuestión de confianza para paralizar una función exclusiva del Congreso de la República. Esto ha sido presentado primero en la Comisión de Venecia, a la cual fui a hacer el informe oral por parte del Congreso de la República. ¿Usted hizo el informe oral? Yo hice el informe oral. Okay. ¿Sí? Yo hice el informe oral ante la Comisión de Venecia. Saludo el informe. Es un informe absolutamente contundente en el tema doctrinario, porque es una opinión consultiva. Se pide una consulta y la consulta se da en términos constitucionales. ¿Qué arroja esta? La separación de poderes. La necesaria reflexión, y ojo que en la separación de poderes es importantísimo, porque lo que ha querido el señor presidente de facto es que el Congreso haga lo que su voluntad ordenaba, sin darle al Congreso tiempo de debate, y en eso la comisión es clara. Dice: las reformas constitucionales deben tener el tiempo necesario de debate y además la legitimidad con la sociedad civil, la población, porque una constitución es la herramienta jurídica fundamental. Y cada cambio que se deba hacer allí debe ser lo suficientemente debatida, socializada y consensuada. ¿En calidad de qué se hizo este viaje a la Comisión de Venecia? ¿En calidad de qué se hizo este viaje a la Unión Interparlamentaria? Entonces, el tema de la Comisión de Venecia, yo espero, para cerrarlo, que el Tribunal Constitucional lo tome en cuenta, siendo que ellos además forman parte de la Comisión de Venecia. Ya. Luego nosotros fuimos a la 141 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que es la reunión de parlamentarios más grande del mundo. Se reunieron 1.700 parlamentarios de 170 parlamentos del mundo. Correcto. Nosotros allí expusimos el caso peruano, el caso de la disolución del Parlamento peruano, con los argumentos, obviamente, que la Constitución y el reglamento prevén. ¿Qué resultado arrojó todo esto? Además de que el mundo escuchó, que el mundo entero escuchó, porque solicitamos un punto de urgencia para que pueda ser escuchado, además de que pudimos exponerlo, la Unión Interparlamentaria ha expresado su preocupación por lo que ha ocurrido en el Congreso peruano y se ha comprometido a hacer seguimiento. ¿Hubo algún tipo de pronunciamiento respecto de si es constitucional o inconstitucional? No, porque eso, si es constitucional o inconstitucional es un acto jurisdiccional y no estamos frente a un ente jurisdiccional. Ellos no emiten. Digamos que esto es una expresión de preocupación. El último tuit que ha sacado ya la Unión Interparlamentaria, y que sí es verdad, no como inventan algunos, que la Unión Europea ha expresado su reconocimiento de la democracia en el Perú, no, eso sí es verdad, ha condenado con esas palabras el cierre del Parlamento peruano, y expresan claramente que sin Parlamento no hay democracia. ¿Ustedes están adscritas a esta Unión Interparlamentaria? ¿Ustedes están adscritas desde algún año? Me parece que 2016. ¿Tanto usted como la señora Beteta? Sí, el Congreso peruano, en primer lugar, es miembro permanente de la Unión Interparlamentaria, y particularmente la congresista Beteta y quien le habla somos miembros plenos de la Unión Interparlamentaria. Correcto, ustedes asisten en calidad de representantes de... Miembros plenos de la Unión Interparlamentaria como yo soy congresista de la República en funciones en este momento, aún aceptando, lo que yo no acepto, que este cierre hubiese sido constitucional. La comisión permanente es una comisión no conformada más que por congresistas. En todo caso, la Unión Interparlamentaria le da cierta legitimidad. Nos ha reconocido plenamente, nos ha reconocido plenamente como miembros de ella, y además estamos presentando denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios y ante otros comités frente a la abierta vulneración de los parlamentos. Fíjese usted lo que acaba de ocurrir. Han allanado una oficina del Congreso de la República. ¿Estamos hablando del caso de Luciana León? Del caso de Luciana León, cuando es clarísimo que el Congreso, ya no hablamos de los congresistas, el Congreso es inviolable, y para que alguna autoridad pueda acceder a sus instalaciones requiere la autorización expresa de su presidente. ¿No la hubo? No la hubo. ¿Es ilegal? E inconstitucional. E inconstitucional. Así es. El allanamiento en la casa... Al Congreso de la República. Correcto. Al Congreso. Yo estoy hablando estrictamente del Congreso de la República. Bien, ¿debió existir en todo caso una autorización por parte del presidente? ¿Estamos hablando de Pedro Lechea? Del presidente del Congreso, así es. Del presidente del Congreso. Porque el presidente del Congreso
Él es presidente de la comisión permanente, en tanto es congresista y es presidente del Congreso. Esas elucubraciones que se hacen para tratar de disminuir el rol y la importancia que tiene el Congreso de la República tampoco son jurídicamente aceptables. Bien, bueno, son opiniones. Esta es una plataforma para poder hacer de que ustedes, los invitados, puedan exponer todas las impresiones, todas las posiciones, en lo que ustedes consideren pertinente. Nosotros somos absolutamente imparciales y es por ello que permitimos de que tanto usted, doctora Bartra, como otros congresistas u políticos puedan sentarse aquí a compartir todas sus opiniones al respecto. Gracias, doctora Rosa María Bartra, por estar aquí con nosotros. Espero que la podamos tener por aquí pronto. No, yo le agradezco a usted la oportunidad y a Expreso TV en especial, en tiempos en los cuales pareciera que todos vamos hacia el pensamiento único y que quien discrepa se convierte en un blanco al cual destruir. Es importante que nos dejen hablar. Resulta que hay algunos que piensan que debemos estar en línea con lo que preguntan y eso en democracia es inaceptable. Lo que está pasando en el continente es realmente preocupante. No son hechos aislados, tenemos que verlo de forma global. El que se vea la Constitución como un reglamento de tránsito, que el presidente de la República ha hecho en la Constitución lo que hacen los malos choferes con el reglamento de tránsito, es algo que no se debe hacer una práctica de ninguna manera. Bien, gracias. A usted. Bien, ha sido Rosa María Bartra, congresista actual de la República, miembro de la Comisión Permanente. Conmigo será hasta una nueva edición de su programa Imperio de Ley. Agradezco mucho la atención. Hasta una nueva oportunidad.